Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del día. Ya queda menos para inaugurar el nuevo año y ya estamos con la, no sé si la antepenúltima de las entrevistas de este año y nos vamos a ir al Cabildo, a hablar además con el portavoz de Somos, en esa institución que nosotros, que es el compañero, porque es periodista, pero también político, en este caso Tomás López. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal las Muy Navidades? ¿Bien? Muy bien. Lo de periodista me lo conservan el título, lo de político es una cosa transitoria. Es una cosa transitoria, aunque Sí. no lo parece, porque ya sabes que en noviembre, además, y de forma unánime, tus compañeros te designaron como candidato al Cabildo. Ya ha pasado casi un mes, ¿eh? Sí, y corre rápido el tiempo. Bueno, yo a los compañeros y a las compañeras, yo he estado en un momento de mi vida en la que efectivamente me planteé si continuar o no en la política institucional, porque yo siempre lo he dicho, político soy en el sentido de que política es lo que hacemos en comunidad, lo que hacemos en sociedad, y que eso de alguna manera o de otra siempre lo voy a conservar, porque mira, pues hoy es verdad que me la puse antes de saber que iba a venir a la tele, y es verdad que me llamaste una hora antes de la entrevista. Es así. Es así, pero mira, o sea, y esta fue una de las luchas en las que estuve y seguiré estando en aquello que considere justo, ¿no? Pero digo, no pensaba en principio participar, sí dije que me gustaría formar parte del proyecto de Somos Lanzarote, del proyecto político de las izquierdas en la isla, y luego en un determinado momento, ante además la posibilidad de que existiera pues, una plataforma más amplia, como ya se estaba reuniendo esa mesa de la confluencia, me pareció que esa experiencia política que hemos acumulado en estos 3 años y pico, pues podía llevarla siendo candidato en este caso por la formación política a la que pertenezco. Y así fue que tomé la decisión de presentarlo, se lo dije a todos los compañeros, además de manera simultánea a todos, le mandé un WhatsApp a cada uno de ellos diciendo que me iba a presentar, la mayoría de la gente, la mayoría no todos, o sea, me dijeron que para adelante y finalmente pues fue a la asamblea y así fue, me eligieron candidato, pero vamos, que es eso, es intentar que en un proyecto de izquierdas que se pueda dar en la isla de Lanzarote aportar la experiencia que hemos hecho o que hemos tenido durante este tiempo. Ahora hablamos de proyectos de izquierda y de la posible confluencia progresista, que no sé si ese es el nombre que va a llevar o no. El caso es que se habla mucho de ella, pero parece que da la sensación que no se camina, o se está caminando, pero no se quiere hacer publicidad. Pero déjame hablar de otras candidaturas. A ver, por ejemplo, Lidia Pla en Arrecife. Hablemos claro, no por Lidia Pla, que seguramente será una magnífica, más que magnífica candidata, no me cabe la menor duda, pero ¿por qué no Borja Rubio? Supongo porque él decidió no presentarse al Ayuntamiento de Arrecife y siempre es eso, yo sé que es una frase ella, pero no hay mal que por bien no venga. Yo pienso que Borja también por la experiencia que ha acumulado durante estos 3 años hubiese sido sin lugar a dudas un muy buen candidato de Somos Lanzarote al Ayuntamiento de Arrecife, pero afortunadamente también tenemos a una compañera como Lidia Pla, que es, yo siempre lo digo, o sea, es de las personas más meticulosas, más trabajadoras que me he encontrado, porque mira, ella trabaja, además trabaja, estudia al mismo tiempo, o sea, tiene mucha carga en su ámbito personal, pero al mismo tiempo ha sido una de las personas que más ha entregado tiempo, esfuerzo a la organización y a hacer bien las cosas dentro de la organización, una persona muy trabajadora. Es verdad que parte con el hándicap de que es menos conocida, porque ha sido concejala, recordemos que en el grupo de Somos Lanzarote en Arrecife, la segunda era Coralia Lobato, que es miembro de Intersindical Canaria, y en un determinado momento, porque por sus responsabilidades dentro del sindicato, tuvo que ceder el puesto, o sea, tuvo que, dentro del sindicato no le permitían mantenerse como concejal, tenía que elegir entre una de las dos opciones, y entonces ahí dimite como concejal, aunque sigue formando parte además de las personas más activas dentro de Somos Lanzarote, y entra la compañera Lidia. Eso hace que solamente haga 1 año y pico o 2 años que está Lidia como concejal, y que quizás, pues claro, como no tiene las tareas de portavocía y todo lo demás, pues sea menos conocida. Pero yo pienso que en cuanto la gente conozca a Lidia, no solamente su capacidad de trabajo, su especialización también en los ámbitos sociales, ella tiene que ver con trabaja, ¿no?, en asociaciones del ámbito social, con el ámbito participativo, o sea, tiene muy claro cómo es la participación ciudadana, y desde que conozca también la verdad con la que habla, o sea, yo se lo dije en la asamblea en la que la elegimos, digo, hace falta más gente como tú en política, Lidia, y que tenga no solamente la valentía, porque ella podría decir, mira, yo quiero seguir en un segundo plano y tal, sino que se arriesgue, pero también que tenga la verdad con la que Lidia va a todos lados, ¿no? O sea, porque es una persona normal, digo, es que hace falta gente normal en las instituciones y en todo, o sea, parece que tienes que ser, ¿no?, una cosa que está fuera de órbita, no, Lidia es una persona normal, con su temperamento, con todo lo que sabe, con su experiencia, a pesar de su juventud, con su preparación, y yo estoy muy contento, ya digo, a pesar de que obviamente Borja es más conocido y que hubiese desempeñado ese papel pues también muy bien, él decidió pues no presentarse, entiendo, y lo ha hecho Lidia, que además son compañeros de bancada, digamos, son amigos además, y
seguro que lo han hablado entre ellos y ha sido una decisión consensuada. Así casi cuatro años que somos irrumpida, además, en las instituciones, en el Cabildo, en Arrecife, pero también en Teguise y en San Bartolomé. Y en Aría. Y en Aría también, oye, sí es verdad, se me olvidó por Pérez Dorta. Es un partido que parece que, bueno, nacía con mucha fuerza, pero fíjate tú que ya estamos hablando de una confluencia, no sé si es progresista o de izquierda, esa confluencia. Yo no sé dónde dejaría Somos, pero está claro que estaría dentro de la misma. ¿Qué papel jugaría Somos dentro de esa confluencia? Yo pienso que, el que queramos jugar y el que de hecho lo que está conformado es una mesa por la confluencia y todavía está por ver cuál es la fórmula, por ejemplo, con la que vamos a las elecciones. Yo siempre he apostado, vamos a ver, el proyecto de Somos Lanzarote nació hace 4 años precisamente para intentar aunar a las diferentes tendencias progresistas y de cambio y transformadoras que existían en la isla de Lanzarote. Sí. Es decir, había compañeros como Aría, por ejemplo, que estaban en Aldem, una organización de ámbito municipal, había gente de Alternativa y hay gente de Alternativa Nacionalista Canaria, hay gente de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, de hecho la inmensa mayoría ha permanecido en Somos Lanzarote, luego es verdad que ha habido algunas diferencias con algunos miembros de Alternativa Ciudadana que han decidido tomar su propio camino, pero la voluntad de Somos Lanzarote era la de tener una plataforma que fuese, que aunase a todas las tendencias que querían cambio y que querían progreso del ámbito progresista en la isla de Lanzarote y en la que la marca fundamental no fuese ni esta ni la otra. También se habló con Podemos durante mucho tiempo, pero claro, Podemos hay que ponerse un poco en el momento en el que estábamos. 2015 venían de la ola, de las elecciones europeas, de que tenían mucha fuerza, de qué tal, y entonces querían imponer, entre comillas, su marca, tal. Yo creo que ahora estamos en otra tesitura en la que ya el fervor por las marcas se ha perdido bastante. Estamos en una tesitura de poder seguir ampliando ese espacio progresista desde una plataforma en el que yo soy de Somos Lanzarote, habrá otro compañero que venga a lo mejor de Podemos, de Izquierda Unida o de otra organización política, pero lo importante es que pongamos por delante la isla de Lanzarote. De hecho, yo apuesto por una plataforma en la que el nombre Lanzarote sea fundamental, es decir, hecha desde aquí, en el que las decisiones se tomen desde aquí. Yo nunca voy a estar en un partido sucursalista. Otra cosa es que se apoyen, esos partidos sucursalistas apoyen a esa plataforma que nazca en Lanzarote. Pero tiene que ser hecha aquí, en donde las decisiones se tomen en esta isla y que sea obviamente progresista y de cambio para la isla. Dentro de ese posible proyecto siempre hay personas, y dentro de la izquierda, bueno, que están poniendo trabitas o palos en la rueda. Ya lo nombrabas tú, y gente de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, bueno, que no se muestra muy de acuerdo, que, bueno, no es que no se muestre de acuerdo, sino que parece que está poniendo pegas sin aparentar ponerlas. También está ahí la figura de Borja Rubio, que parece que sí, pero recientemente se desmarcaba unas declaraciones que fíjense que el estado de la confluencia no siempre funciona, y si no, miren Andalucía. Vamos a ver, ¿tú confías en que eso realmente sea una realidad a pesar de estas críticas? No, es que en lo que confío es en el funcionamiento democrático de los organismos, de las organizaciones, por ejemplo, como la mía, ¿no? Obviamente, posturas tenemos todos, y lo que yo te acabo de decir sí. Es mi postura fundamentalmente, o sea, de que creo que lo mejor sería una plataforma, que se vería, pero lo importante es que estas decisiones, las que se tomen, van a ir a una asamblea, somos una organización democrática, y en la asamblea se valorarán los pros, los contras, no hay nada perfecto, todo está por construir. Efectivamente, por ejemplo, el caso de Andalucía, u otros casos que haya podido haber, en los que no siempre 2 más 2 son 4. Habrá que ver cómo se hace esa suma, de qué manera. Yo tengo claro, por ejemplo, que el electorado de Somos Lanzarote, por ejemplo, las elecciones de 2015, habiendo una marca como Podemos, que era muy fuerte, que venía en una ola, hubo gente que cogió, y estamos hablando de 3.000 y pico personas, que cogieron la papeleta de Somos Lanzarote porque les aportaba algo más. Claro. Ese algo más tiene que estar en este proyecto, y en eso es lo que, en el proyecto que salga para las próximas elecciones, porque nosotros también nos debemos a esa gente que está buscando un proyecto hecho desde la isla, en el que no seamos, pues eso, una sucursal de algo que llegó de fuera, que estemos muy centrados en los asuntos de aquí, que tengamos frescura, que tengamos renovación, que tengamos gente valiosa dentro del proyecto. En todo eso nos podemos esforzar. Y en eso nos tenemos que esforzar. Luego, opiniones particulares, personales, de que les gusta más, les gusta menos, llevémoslo a los senos de decisión, ¿no? Que al final, en nuestro caso, es democrático y es asambleario. ¿Y esos senos de decisión funcionan? Es decir, sí, claro. Dime, ¿va a haber una próxima fecha de reunión para decir, miren, venga, tiene que haber esta fecha porque tenemos de límite estos meses? O sea, hay que darse prisa, lo que quiero decir. Yo entiendo, yo no formo parte de la mesa o sea, no estoy negociando en esa mesa de la confluencia. Parece que negociar es una palabra, es que la palabra es que ni siquiera es negociar. Yo lo explico. Hay 2 compañeras que son representantes en esa mesa de la confluencia, 2 compañeras de Somos Lanzarote que representan a la organización política. Bien. Y luego yo voy representando al Cabildo de Lanzarote cuando se tratan temas del Cabildo, el programa del Cabildo, tal, porque para eso me designaron los compañeros y las compañeras.
que por lo que yo sé, ahora lo que se está trabajando fundamentalmente son los aspectos programáticos que se han dado como plazo pues, los próximos días para cerrar ya un programa de confluencia. Lo siguiente será un mapeo institucional, que yo creo que no va a generar mayor problema que ver cuáles son las instituciones en las que estamos, en qué institución cada organización tiene un mayor trabajo, un mayor recorrido, ver quiénes son las personas más idóneas, y con esa propuesta obviamente se irá a las asambleas de cada una de las organizaciones. Que sale bien, yo pienso que sería positivo, ¿no? Es decir, no enfrentarnos por las pequeñas cosas, sino aunar, pues hemos sido capaces, además, cuando ya está dado el primer paso, que es la de la generación de todo un programa progresista para Lanzarote, ¿por qué te vas a quedar en el segundo paso sin darlo? Pero bueno, se verán los diferentes pasos y serán los órganos democráticos, en nuestro caso la Asamblea, quien decida eso. Pero ya es que además ha habido mandatos, por ejemplo, en el último congreso de Somos Lanzarote se decidió, un mandato casi por unanimidad dentro de las ponencias que hubo, el explorar hasta al máximo este tipo de vías de aunar, porque esa es la voluntad con la que nació Somos, no de quedarnos reducidos a nosotros solos, poquitos, menos, no, sino de hacer lo más grande posible una opción de cambio para luego, además, gobernar en las instituciones. Yo creo que en eso sí nos hemos diferenciado de otras organizaciones que ha habido en Lanzarote, que parecía que solamente criticaban y no daban alternativas. Nosotros cuando nos hemos tenido que fajar, y lo reconozco aquí, que quisimos hacer una moción de censura en el Cabildo, lo sabe todo el mundo, pues nos pusimos por delante, porque si realmente no va a ser solo bla, 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 sino, oye, criticamos, y desde el momento que tengamos la oportunidad de cambiar las cosas, vamos a dar ese paso. Y con esa misma voluntad tenemos que ir a las elecciones de 2015, a sumar, a generar espacios amplios y a cambiar las cosas desde dentro. Venga, vamos antes de pasar a asuntos que tienen que ver con proyectos y con programas y con balances, además de lo que ha sido el 2018. ¿Se ha acabado la confrontación en el Cabildo de Lanzarote? ¿Tienes la sensación, no se ha acabado o no se ha acabado? Ya te lo digo yo que no se ha acabado, porque periodísticamente se ve y se nota todavía bastante intensidad en esos plenos. ¿Tú eres partidario de esa intensidad? Que yo creo que no se trata de intensidad. O sea, ojalá fuese intensidad. Ojalá fueran intensos los plenos del Cabildo de Lanzarote, porque de lo que se debate es de cosas con profundidad. O sea, yo creo que las cosas son más intensas cuanto más profundas son. Y si yo tengo un posicionamientos muy claros con respecto a muchas cuestiones, a cuestiones económicas, a cuestiones sociales, y muy enfrentadas a, por ejemplo, quienes están gobernando en estos momentos. Pero eso no me lleva ni a la falta de respeto, ni a el circo, o lo intento por lo menos, intento alejarme lo más posible. Yo me siento al lado de las consejeras del Partido Popular y tenemos una relación cordial, estando, mira la camiseta que llevo, en posiciones, en muchos momentos de mi vida y de la de ellas, en posiciones completamente antagónicas. En lo que sí coincido, porque creo que ella es un mandato que está dando la ciudadanía, o sea que lo está viendo y está diciendo esto no puede ser, es que el Salón de Plenos tiene que ser un espacio de representación de la ciudadanía y por lo tanto tiene que tener esa altura. Otra cosa es que luego no nos pongamos de acuerdo, porque también pidió la ciudadanía que fueran diferentes formaciones políticas con diferentes puntos de vista los que estuviésemos allí. Yo pienso que en eso sí tenemos que avanzar en la próxima legislatura, teniendo posiciones muy diferentes, por lo menos apostar porque haya respeto, lealtad institucional y normalidad dentro de un salón de plenos y dentro de la vida institucional. Creo que ni unos ni otros han colaborado a ello. Yo creo que por ejemplo, las formas de Pedro Sanginés de llevar los plenos, de hablar solamente en ocasiones, de quitar en ocasiones mociones de otros grupos políticos, de tener en ocasiones actitudes bastante reprobables desde el punto de vista del respeto que se debe tener a los consejeros y a las consejeras, no ayudan, y está claro que desde la oposición ha habido determinados discursos o determinadas formas a veces de dirigirse a los demás que tampoco ayudan. Y unos y otros tienen que hacer, digamos, autocrítica y cambiar las cosas para la próxima. Tú que has estudiado historia también, eres licenciado en historia, ¿no? Y te la sabes, y no hace falta ser licenciado en historia para conocer historia, pero es cierto que tú te la has estudiado además y la has aprobado. Viendo la historia de este país, es cierto que si tiramos 200 años para atrás no hemos visto tranquilidad casi nunca, ¿no? Creo que en estos 40 años, en teoría, esa tranquilidad es la que se nota. Oye, ¿la irrupción de Vox te inquieta? ¿Te inquieta para un país como este, o el país que, en este caso, que lleva esa historia? Sí, me inquieta indudablemente porque creo que hay que distinguir, por una parte, el proyecto político al que puede llevar una organización o unas ideologías, como puedan ser las de la extrema derecha. A mí eso me preocupa, porque a veces que se compara, ¿no? Y se dice, bueno, hay extrema derecha, pues como también hay extrema izquierda. Pero el proyecto de sociedad de unos y de otros es bien distinto. Yo, por ejemplo, me podrán considerar más o menos de izquierda, pero no le quiero quitar un derecho a nadie. A ninguna persona estoy dispuesto a quitarle un derecho, ni sea homosexual, ni sea de un color, ni haya nacido en un sitio, ni haya nacido en otro.
Y ese tipo de cosas es lo que realmente me preocupa, que puedan influir incluso en la sociedad, porque afortunadamente, después de 40 años de democracia, después de esa transición con sus luces y sus sombras que existió, después de 40 años hemos conseguido convivir en el Estado español y en las Islas Canarias con amplios grados de convivencia, ¿no? Sí. Y a mí eso es lo que me preocupa, más allá de las instituciones y más allá de la política, que de repente en las cabezas de la gente, por situaciones de desesperación en ocasiones, de desesperación económica, social, de no ver salida, vayamos hacia radicalismos que compliquen la convivencia. Yo creo que estamos afortunadamente acostumbrados a vivir con un vecino inmigrante porque llegó de otro lugar en la casa de al lado, con tener hijos, nietos ya homosexuales que se casan, o con una mujer que decide abortar en un determinado momento por H o por B, o con una mujer que tiene derecho a una ley como la de igualdad. A mí ese tipo de discursos que van en contra de los derechos colectivos o de determinados sectores sí me preocupan. Ahora, yo tampoco haría la lectura de que, por ejemplo, las 300.000 personas que votaron a Vox, creo que fueron algo así, ¿no? Sí, en Andalucía, son todos fascistas, de repente. O sea, o son todos... No, son personas que dentro de eso, de estar en una mala situación, buscan cambio, lo buscan en organizaciones que a lo mejor en ocasiones son un poco altisonantes, que esas organizaciones además se sirven en ocasiones de la demagogia para decir, vamos a solucionar las cosas de esta manera, rápido y corriendo, y creo que las cosas se irán tranquilizando. Y creo que la gente se irá dando cuenta de que, desde luego, restando derechos a otros con vecinos, no se suma, ¿no? Y por lo tanto eso lo miro con cierta prudencia, pero tampoco señalando con el dedo a aquellos que puedan determinados sentirse más o menos, no sé, inspirados por una organización como esa, sino intentando convencer, intentando decirle que ese no es el camino. Al final también la política se trata de eso, de buscar otras vías para aquello que consideramos que no es positivo, pero siempre dentro del respeto y de la democracia. Tomás, vamos con el trabajo que se ha llevado a cabo este 2018 y el que pretendes, además, usted, en este caso tú y Maripaz, en la oposición, ese organismo, el órgano de evaluación ambiental, ¿no? ¿Ustedes están vacilando al presidente del Cabildo? No, en absoluto. Vamos a ver, para explicarle a la gente, es un órgano fundamental para una isla como esta. Es un órgano muy importante porque lo que antes hacía la CODMAC, que es la comisión porque hay gente que estará oyendo que es eso del órgano, de la Comisión de Medio Ambiente y Territorio de Canarias, ahora por la ley del suelo, hace que los proyectos insulares, el planeamiento insular, su evaluación ambiental se haga en Lanzarote por un órgano de la isla de Lanzarote. Y entonces lo primero es aprobar el reglamento para que ese órgano funcione. Al principio, el grupo de gobierno lo que pretendía es que las personas que iban a formar parte de ese órgano, a través del reglamento que se aprobase, la decidiera el Consejo de Gobierno. Que lo elija el Consejo de Gobierno no solamente le está restando a una parte importante de los ciudadanos que han votado a otras opciones políticas que no están gobernando la posibilidad de decidir, sino que además lo vas a hacer a puerta cerrada, luego te enterarás por un acta, en fin, no va a tener la publicidad, la transparencia. Además, tenemos un cabildo que es el menos transparente de Canarias, lo dice el propio comisionado del Parlamento de Canarias sobre este asunto, y por lo tanto nosotros creíamos que era necesario dar pasos hacia mayor transparencia, mayor participación para decidir a esas personas. Entonces se llevó a pleno y el gobierno, acertadamente desde mi punto de vista, aceptó que en vez de en el Consejo de Gobierno fuese en el pleno, es decir, con más representación, con más transparencia y con más participación. Pero es que luego vamos a un periodo de alegaciones. Y es lo mismo que están queriendo ahora con el plan insular. Nos están diciendo, oiga, apruébennos el plan insular tal cual está, les guste o no les guste, que luego van a tener la oportunidad de hacer alegaciones, igual que cualquier ciudadano o ciudadana, para aquello que no nos gusta, cambiarlo en el periodo de alegaciones, presentar alegaciones. Y nosotros presentamos una alegación por una razón fundamental, y es que ese órgano de evaluación ambiental va a tener 5 miembros que van a ser decididos en estos meses que quedan antes de las elecciones y que no van a poder ser removidos de sus cargos en los próximos 5 años. Es decir, a quien nombre este grupo de gobierno, que tiene una mayoría ahora, va a tener que trabajar ahora y va a tener que trabajar... Pero eso pasará en este cabildo y pasará en el resto de cabildos. No sé si en todos no se puede cambiar durante los próximos 5 años, no lo sé. Vale. Pero tampoco está mal que sea así, porque de lo que se trata es de buscar la mayor independencia de ese órgano. Que no sea un órgano de este gobierno o del otro, sino que sea de todo. Pero, y ahí entra la reflexión que nosotros hicimos y la alegación que presentamos. Si esas personas van a representar a este gobierno y al que venga, lo normal es que haya una mayoría más cualificada. Es decir, con que usted hable con 2 consejeros más, que son 2/3 del Pleno, que es lo que nosotros propusimos en esa enmienda o en esa alegación que hicimos, con que usted hable con alguna otra formación política, proponga, que es lo deseable. Lo bueno hubiese sido que este órgano, si ellos ya tienen a las personas que dicen que las tienen o las están buscando, vayamos a una comisión de política territorial, diga, para que no haya ningún tipo de duda, porque es algo tan importante como por dónde van a transitar los instrumentos de planeamiento y por dónde van a transitar los proyectos medioambientales que se hagan en la isla. Oye, pues lo lleva a la Comisión de Política Territorial y ahí lo debatimos.
Pero Ya. es que nada de eso ha ocurrido. Pero tú tienes algún nombre por tu partido, perdona, ¿tiene algún Nosotros nombre? hemos hablado con las diferentes fuerzas políticas sobre la idoneidad de personas. Y Pedro Sanginés, y ya lo sabes, seguramente Sí, te sí, habrá sí. llegado, pues se ha publicado hoy y tal, y ofrezco a la oposición que pongan los nombres sobre la mesa. Sí, a mí me entristece que eso sea una publicación a través de prensa, pero bueno, también así llega a la ciudadanía, no hay ningún problema. Pero digo, sería ideal que en estos días, que además creo que todos estamos más o menos por aquí, aunque sea fechas navideñas, nos reunamos en una comisión de política territorial y pongamos los nombres. Es que ellos también pueden poner lo suyo. Yo no sé por qué esto parece que estamos jugando al envite, que no se pueden ver las cartas. Oiga, pongamos todos nombres, apellidos sobre la mesa de personas que desean formar parte de ese órgano e intentemos consensuarlo. Si es que no hay más vuelta que ese, más problema. Tú que conoces bien a Manuel Cabrera, lo conocemos mucho, pero tú, igual que otra gente de la oposición, que da la sensación que Manuel Cabrera es parte de la oposición. Lo dio desde hace un tiempo, durante este año, cuando se intentó presentar esa moción de censura, y lo dio también en el último, antepenúltimo pleno, donde ya, precisamente esta figura, ese órgano de evaluación ambiental, pues generó también una especie de crisis, porque el hombre, no sé si se abstuvo o votó en contra, no recuerdo. El caso es que no votó a favor, lo mismo que el gobierno. Manuel Cabrera está provocando para irse. Te lo pregunto a título personal, no a título porque a lo mejor no tienes por qué saberlo, pero es que da esa sensación, ¿no? No lo sé, la verdad que personalmente no lo sé. Yo con Manolo Cabrera tuve conversaciones en su momento y lo reconozco una vez más por si se podía dar una moción de censura. Luego fue el propio Partido Independiente de Lanzarote el que cortó toda esa vía, ¿no? Se consideraron que debía quedarse con Coalición Canaria gobernando. No lo sé. Es probable que a lo mejor también pese las circunstancias suyas, personales, o sea, personales, quiero decir, no está, parece dentro del PIL ya y está pues en otro espacio y a lo mejor se siente con más libertad también para tomar decisiones dentro del Pleno sin estar ya vinculado a la organización, que lo han echado a casi todos sus cargos públicos de aquella manera, pero la verdad es que no he hablado demasiado con Manolo sobre este asunto ni sobre otros muchos, pero vamos, que todos lo podemos ver, o sea, podemos ver que hay un distanciamiento y eso es evidente entre el vicepresidente y el presidente del Cabildo, que son Manolo y Pedro Sanginés. Y conociéndote a ti un poco, es que yo te veo en esa situación y te veo que saldrías del gobierno. ¿Por qué no sale Manolo? ¿Por qué no crees? Claro, debería preguntárselo a él. Vale, pues hay que preguntárselo, tienes toda la razón del mundo. Venga, rápidamente, que nos quedan pocos minutos. Tu partido siempre ha sido no crítico. Algunos lo calificarán de responsable al ver, por ejemplo, la Isla de la Graciosa, que cada verano, pues aquello ya no es más que una isla, se convierte en la Gran Vía, ¿no? Madrileña, ¿no? Han recibido ustedes muchas críticas, precisamente de los propios, de mucha gente que se dedica a esto de la empresa, que tiene empresas en La Graciosa, y dice, oye, pues que estos señores que nos quieren quitar el pan para comer. A esto hay que sumarle también, porque hay gente que coincide con ustedes, que dice, es cierto que La Graciosa está muy llena de gente, muchos vehículos, y hay que digamos, normalizar aquello, ¿no? A esto hay que sumarle que ya no tenemos PRU. ¿Esto qué situación genera? ¿Qué crees que situación genera o va a generar de aquí a corto plazo? Sobre el discurso, es verdad que hay un cierto discurso que dice, bueno, y ustedes en Lanzarote tienen, y nosotros los gracioseros, aunque tampoco será de algunas personas en La Graciosa, tenemos derecho a tener. Miren, en Madrid tienen carreteras de 6 carriles, yo soy lanzaroteño y yo no lo quiero. Claro. Y en Gran Canaria las tiene y yo no lo quiero. Yo quiero que Lanzarote sea Lanzarote. Y yo entiendo, y hay muchos gracioseros que coincidirán conmigo en esto, que quieren que La Graciosa sea La Graciosa. ¿Y qué es La Graciosa? Un lugar que mientras se conserve, Canarias sigue teniendo futuro. Es que para mí, mientras quede un espacio como La Graciosa, en donde una comunidad pequeña de 500 personas, 600 personas, pueda seguir viviendo con tranquilidad, con buen nivel de vida, o sea, mejorando aquello que es realmente importante para la vida de las personas, que es la sanidad, que es la educación, que son las comunicaciones, todo eso no hay quien lo discuta. Mientras eso sea así, Canarias por lo menos tiene una esperanza o un espejo en el que reflejarse, y lo cierto es que son los propios gracioseros. Y bueno, es que en los últimos años han venido cámaras de televisión, de Telecinco, de La Sexta y no sé cuánto, a grabar el disparate de La Graciosa, ¿no? Y entonces eso, por mucho que tú seas un lugar paradisíaco y lo seas la mayor parte de los días del año, si anualmente te vienen las cámaras de canales importantes y relevantes contando eso, es posible que termines matando a la gallina de los huevos de oro, porque la gente dice, oye, La Graciosa, que era aquel paraíso que nos contaron, a lo mejor es un lugar masificado. Nosotros lo que creemos es que dentro del propio plan insular de ordenación del territorio, que tiene un límite de carga para toda la isla, debería, para los espacios naturales, incluido Chinijo, establecerse un límite de carga concreto. Igual que lo digo para Chinijo, lo digo, por ejemplo, para Timanfaya. A lo mejor nos deberíamos empezar a plantear que en vez de colas de coches absolutamente insoportables, incluso para quien está dentro del coche con el calor y la solajera que suele haber en el mes de agosto, por ejemplo, que es cuando más se forma, para entrar a Timanfaya,
a lo mejor deberíamos sacar entradas por internet, como hay en las Islas Cíes, en la Alhambra de Granada, claro, y no sé qué, que establezcan un límite, ¿no? Que es después de haber estudiado cuál es la capacidad de carga de ese espacio, un límite que diga tantos al día y luego ya nada más. Y lo mismo para el caso de La Graciosa. Creo que debería introducirse en el plan insular y luego lo del ordenamiento, en este caso el plan del PRUG, el plan de uso y gestión, eso es el disparate. O sea, lo que ha ocurrido, y además ha sido por una negligencia política. Lo que pasa es que teníamos PRUG, pero no teníamos PORN. O para que la gente lo entienda, decíamos cómo teníamos que regular las cosas, pero no qué era lo que había que regular. Es decir, no teníamos un plan en el que se ordenara el espacio natural y cuáles son sus valores. Porque no se hizo, aunque era obligatorio tenerlo. Claro, luego alguien pleitea, como fueron unos particulares en este caso, sí, los dueños de la Alegranza, pleitea y lo ganas porque no tienes el paso previo por parte del gobierno de Canarias como se debía haber hecho. Pero lo grave es que yo... Ese es uno de los grandes fracasos, y se lo podrás contar a él, a Pedro Sanginés, cuando venga por aquí. Uno de los grandes fracasos de este gobierno ha sido el planeamiento. Es que no tenemos PRUC, pero es que no tenemos PORN, es que no tenemos plan insular, es que no tenemos plan de las Herias, es que no tenemos los principales instrumentos para ordenar un territorio tan valioso como Lanzarote, no tenemos ninguno. Y ellos llevan casi 10 años en el gobierno, algo de responsabilidad tendrán. Es cierto. Yo creo que Pedro Sanginés, no voy a hablar por él, hoy va a estar, por cierto, por aquí, con Fernando Clavijo, y probablemente salga el asunto. Creo que muchos analistas valoran que ese es uno de los grandes fracasos de Pedro Sanginés, que no ha podido sacar este tipo de planeamiento. Para no nombrarte y para que no te busques más enemigos o amigos, quién sabe, las reservas marinas, es curioso, porque esto es un dato que a lo mejor yo lo desconocía hasta que me lo desvelaron. Las reservas marinas, en la gran mayoría de las reservas marinas europeas, la mayor la tenemos nosotros aquí, no se permite ni pescar, y nosotros aquí abrimos la mano de una manera tremenda. Lo digo para que vean las grandes diferencias que existen a la hora de respetar mandatos europeos, que parece que aquí en ocasiones... Yo creo que el discurso de la sostenibilidad es ese, es el discurso de sostener las cosas, de que no nos lo carguemos en el momento. Yo entiendo que cuando hay abundancia o cuando hay en determinadas épocas del año que se puede pescar y tal, pues ese es un modo de vida tradicional que además es conveniente que siga existiendo, porque además está vinculado pues, a la tradición, a modos sostenibles. Ahora, habrá cosas que no podamos hacer y habrá cosas en nuestro día a día que tengamos que cambiar, claro, seamos gracioseros, lanzaroteños o de cualquier otro lugar, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viviendo en un lugar con encanto especial y con calidad de vida y que se mantenga también ambientalmente. Tomás, que nos tenemos casi que ir. Permíteme, de aquí a los próximos meses, el papel de Somos en el Cabildo, ¿alguna propuesta sobre la mesa? ¿Algo interesante que se pueda plantear de cara antes de que acabe? Bueno, pues la verdad es que queda muy poco tiempo y ahora las propuestas que haremos serán ya en clave, seguramente, más allá de que nos las aprueben o no, porque hay muchas mociones que no nos las aprueban y otras que las aprueban y no las ejecutan, para ir mostrando qué otros caminos por los que debe transitar la isla de Lanzarote. Es decir, no voy a decir que van a ser electoralistas, pero creemos que en estos meses lo que debemos poner sobre la mesa, aquello que ya llevamos en nuestro programa y que va seguramente a estar de cara a las elecciones de 2019, pues empezarlo a volver a poner sobre la mesa, cuestiones que tienen que ver con el modelo económico, con la diversificación de la economía de Lanzarote, con unos mejores servicios sociales en la isla. Nos hemos quitado, por ejemplo, el peso que suponía el hospital insular, digo el peso económico, es decir, lo hemos traspasado. ¿A dónde va a ir ese dinero? O sea, ya que recuperamos unos cuantos millones de euros que estábamos pagando en concepto que debería tener... ¿Dónde los invertirías tú? Sin lugar a dudas, mayores. En servicios sociales y especialmente en mayores. Es decir, tenemos ahora mismo casi creo que la cuarta parte de las plazas medias del Estado para atención a mayores en residencias de la isla. Eso supone una lista de espera terrible para las familias, para los propios mayores que han sido quienes han dado todo en su vida, ¿no? Porque esta isla sea lo que hoy es. No podemos estar tratando a esa gente, a estas personas, ¿no? Pues con las dificultades que lo estamos haciendo. Si hay una inversión que hacer, porque además vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida y que deberíamos haberlo previsto, pero si ahora nos estamos quitando, digamos, ese peso que lo asume el gobierno de Canarias, ese dinero tiene que ser para políticas sociales y especialmente mayores dependientes. Siempre he pensado que nunca es tarde para empezar a trabajar, aunque lleguemos tarde ya, porque la verdad que es una sociedad que envejece a marchas forzadas. Estimado Tomás, muchísimas gracias. Que te cuides mucho. Gracias. Un abrazo. Felices fiestas y feliz entrada de año. Igualmente. Bueno, Tomás López, un hombre coherente, un joven además con aspiraciones que sigue ahí en la política y que va a seguir con toda seguridad. Cuídense mucho. Hasta mañana. Adiós.